¿Cuándo entendiste que la música sí ayuda a entender la historia? Supongo que cuando empecé a estudiar historia, allá por el año 1977, yo podría decir de mi carrera de historia lo que Claudio Kleiman suele decir de la revista Expreso Imaginario, es decir, empezó con la dictadura y terminó con la democracia. Y mi carrera de historiador, mi carrera universitaria, mejor dicho, no mi carrera de historiador, hizo ese mismo periplo, ¿no? Yo a veces he pensado que me orienté a la historia de la música porque de algún modo la historia política y económico-social en ese momento, si bien era un paradigma que estaba instalado en todo el mundo, en la Argentina, por las condiciones que sabemos, no era tan fácil acceder a esa biografía. Entonces encontré una especie de historia contracultural, si se quiere, ¿no? En términos incluso de metodología y de trabajo con las fuentes, porque a mí la música me interesa en dos planos. Por un lado, como oyente. Yo soy melómano y me encanta escuchar música. No hay día que pase sin escuchar música, y muchas veces la música que escucho por placer no es la música sobre la que estoy investigando. Generalmente escucho jazz por placer, ¿no? Pongo discos de jazz, pongo vinilos, compactos, busco música online, pero generalmente me arreglo con los compactos y con los vinilos. Y por otro lado me interesa la música porque creo que es un documento muy exquisito sobre el tejido social y sobre la vida social en determinado momento del pasado. Hay una definición tuya muy contundente, de no sé cuándo, pero en todo caso es atemporal, a propósito del rol que ocupó la música en los 60, y vos decís que con los Stones, Frank Zappa o los Grateful Dead entendemos más sobre la juventud norteamericana de esa época que con un discurso de Nixon. Sí, claro. ¿Se aplica esta ecuación, no sé si se da el término, a mucha cosa de la historia en tu registro? Sí, se aplica... A través de tal cosa, entiendo más de esta que sí. Sí, efectivamente. No creo que se pueda escribir toda la historia social exclusivamente a partir de repertorios de canciones. Yo creo que en todo caso lo que puede hacer ese corpus documental es iluminar aspectos que fueron quizás desdeñados por los relatos historiográficos tradicionales, eso es cierto, y nos permite trabajar sobre el imaginario social, ¿no? Sobre los deseos, las expectativas, los valores de una sociedad. En ese sentido, los compositores y autores y los intérpretes, ese trípode, ¿no? Que en esta época, a partir de los años 60, tiende a fusionarse en una sola cosa, ¿no? Se es autor, se es compositor y se es intérprete. Esa fusión es muy interesante y antes no existía. Son, de algún modo, sismógrafos, ¿no? Tienen una sensibilidad muy particular para entender ciertas cosas, y además la propia historia de la música, cómo fue cambiando, cómo fueron cambiando las condiciones de posibilidad de la música, cómo fue cambiando el registro fonográfico, la grabación. Todo lo que conforma la economía política de la música es en sí mismo un dato tan valioso como lo que nos dicen los letristas y el modo de interpretar. Hay un modo de cantar, de interpretar, que tiene que ver con la sensibilidad de una época determinada, ¿no? Por supuesto, por ejemplo, eso trasciende, por ejemplo, el modo operístico de cantar, ¿no? Hoy es universal, digamos, hay un valor universal, y cuando escuchamos ópera podemos valorarlo en términos estéticos, pero al mismo tiempo nos remite a un tiempo que ya no existe. Cuando después de la Segunda Guerra Mundial Frank Sinatra empezó a cantar justamente con este aparatito que ya se usaba desde la época de Bing Crosby por lo menos, pero de un modo mucho más íntimo, mucho más coloquial, ¿no? A veces incluso prendiéndose un pucho mientras cantaba, ese modo de cantar buscando la proximidad con el oyente, tenía que ver también con una sensibilidad de ese momento. Si hubiese... Estamos hablando de los años 50 básicamente. Sí, algo. Sí, Sinatra empezó en los 40, pero en los 50 es cuando alcanza su punto caramelo como intérprete. Los mejores arregladores trabajaron con él en ese momento. Y lo mismo podemos decir. Y ahí te empieza a cantar al oído. Los Beatles, y ahí empieza a cantar al oído, exactamente. Ahí empieza a cantar al oído. Porque la época... Canta al oído porque además de presentarse en vivo... digamos, el espacio donde él se siente más a gusto quizás es el estudio de grabación. Es un error decir que son los Beatles quienes descubren el estudio de grabación como un espacio
creativo, como una herramienta de creación. Experimentación. Claro, de experimentación sí, porque lógicamente los Beatles a partir del 66, 67, con Revolver primero y Sgt. Pepper, logran cosas que en ese momento técnicamente era imposible reproducir en el vivo. Pero en Sinatra hay una percepción, hay una comprensión de la importancia que tiene el disco, el conjunto de canciones, que hace que en el hogar, ¿no es cierto?, en ese hogar burgués norteamericano de los años 50, el tipo... Con el aparato de radio clavado en el living, en la familia. Con el equipo de alta fidelidad, en esa época se hablaba de alta fidelidad. El combinado, ¿no? El surgimiento de la estereofonía. El tipo llegaba cansado de la oficina, en su casa, seguramente en las afueras de las grandes ciudades, mientras la mujer le preparaba la comida, los chicos jugaban y se ponía a escuchar, se servía un whisky y se ponía a escuchar a Frank Sinatra. Esto que digo puede parecer un tanto estereotipado, pero tiene que ver con un modo de relación con la música que aparece en ese momento, que antes no existía. Y vas a hablar de los Beatles justamente, acerca del modo de cantar. El modo de cantar de los Beatles es un modo que, siguiendo los cánones de la época de Sinatra, resultaba estridente. Hoy sabemos, y los más agudos e inteligentes oyentes de su tiempo lo supieron rápidamente, que los Beatles cantaban maravillosamente bien, a dos voces, a veces a tres o cuatro voces, en terceras o en quintas, eran tipos muy musicales, pero al mismo tiempo introducían en sus interpretaciones gritos, gemidos, cosa que venía de la música afroamericana, ¿no?, de la música negra, y que indudablemente produjo un cierto revulsivo en su momento, ¿no? Hoy, insisto, hoy los vemos como clásicos absolutos, nos parece una música muy agradable en términos generales, pero en su momento era bastante ríspida. Sergio Pujol es del 59, de mayo del 59. Nació en La Plata, donde reside. Tras su egreso del Colegio Nacional de La Plata, se recibió como profesor y licenciado en Historia. Y ese mismo año, en 1983, es cuando ingresa al CONICET para investigar temas culturales, que es la actividad que ejerce. Escucha, Sergio, te metiste en la cita de algo que te apasiona, me parece hasta un punto que creo amerita desarrollo. Bueno, para eso es una nota con vos, entre otras cosas, pero el tema de los orígenes afro y de la música afro es como que está presente en casi todas tus investigaciones. Sí, efectivamente. Por lo menos desde que publiqué Jazz al Sur, la música negra en la Argentina, que en realidad el subtítulo de la música negra en la Argentina produjo algún equívoco, ¿no? Quizás no era el título más adecuado, aunque yo quería insistir justamente en la cuestión de la negritud. No hace mucho tiempo Berenice Corti, que es una investigadora, es musicóloga y trabaja la cuestión de la negritud musical en América Latina, principalmente en la Argentina, fue un poco más allá y habla de la música negra en un país blanco, ¿no? Cómo era percibido el músico de jazz argentino haciendo una música de tradición afro en un país blanco. Digo que no era del todo feliz el subtítulo, porque cuando uno dice la música negra en la Argentina, está pensando en el candombe, está pensando en los orígenes del tango, digamos, un contexto diferente al del jazz, lógicamente. Pero efectivamente es una cuestión que tiene que ver con lo que comentábamos al principio, ¿no? Ahí yo de algún modo logro conciliar mis intereses historiográficos con mi gusto de melómano, de oyente, ¿no? Yo escribí muchos libros, pero seguramente los que hice con más entusiasmo o los que me dieron más placer mientras estaba trabajando fueron Jazz al Sur y la biografía de Oscar Alemán. Porque estaba metiéndome con ese género que tanto me apasiona. Por otro lado, es cierto que la música del continente americano, digamos, de Sudamérica, dejemos de lado los Estados Unidos, América del Norte, es la música popular que tiene tres grandes fuentes, ¿no? La música de tradición escrita europea, la música indígena, que en algunos casos es más presente o tiene más fuerza que en otros, y la música negra, o la música, en todo caso, que practicaron en contacto con los sectores dominantes, aquellos negros que llegaron en condición de esclavos, ¿no? Son tres matrices. Quien estudió muy bien eso, entre muchas otras cosas, es Alejo Carpentier, ¿no? Decía que Alejo Carpentier va más lejos aún. Él dice que la música popular es un invento americano.
que la música popular no existía en Europa y que lo que hoy conocemos como música popular europea, lo que conocimos a lo largo del siglo XX como música popular europea, en realidad recibió una fuerte influencia de América, porque es en América donde se produce ese mestizaje de esas tres grandes corrientes. Hablando de orígenes, a ver si puedo resumir algunos conceptos como para acertarle a la pregunta. El tango, música del Río de la Plata, música de las orillas, con influencia afro, por cierto, también, pero en tanto más focalizada en sus orígenes. ¿Es correcto definirlo al tango como el emblema nacional, o el emblema nacional, cosa que también alguna vez dijiste, es Atahualpa Yupanqui? Uh-huh. En realidad... Ojalá no haya hecho una ensalada, traté de... No, está claro. Sí, está claro. Yo dije eso, o sea, efectivamente me hago cargo, digamos. Parezco un político en campaña. Me hago cargo de lo que dije. Es decir, el tango es una parte de la Argentina, es el Río de la Plata, indudablemente, y en ese sentido los uruguayos tienen derecho a reclamar créditos en la historia del género, ¿no? Posiblemente una proporción menor a Buenos Aires por las dimensiones de Montevideo de Buenos Aires, ¿no? Si las comparamos y las historias y el hecho de que muchos uruguayos se vinieron a Buenos Aires para desarrollar su carrera tanguística, ¿no? El caso de Julio Sosa es el más conocido, pero no es el único. Y por otro lado, Yupanqui lo que hace de un modo magistral es unir distintas músicas locales y ponerse él en el lugar, convertirse en una especie de vector de memoria de esas tradiciones rurales. Quiero decir, en Yupanqui hay una invención también, porque Yupanqui no nació en Jujuy ni en Salta. Yupanqui era hijo de un jefe de estación cuando los trenes eran ingleses, de la provincia de Buenos Aires, del lugar quizás más rico del mundo en cuanto al valor de sus materias primas. Estamos hablando de los campos de pergamino a principios del siglo XX, difícil encontrar un lugar más rico, con más riqueza. Sí, la hectárea sigue siendo de las más caras de la Argentina, junto con Rojas. Exactamente, aún hoy, así que imaginemos en aquel entonces cuando toda la economía argentina dependía en gran medida de sus exportaciones, y sin embargo él hace todo un recorrido, ¿no? Una especie de beatnik sudamericano, y va uniendo los espacios de la Argentina y se convierte en una especie de emblema del folclore argentino, ¿no? Cuando en verdad no existe. Y eso es más completo. Es que no existe tal cosa, no existe el folclore argentino, ¿no? Esa es una construcción cultural y política. Él une eso, ¿no? Y existen expresiones locales, existen distintos folclores, y si uno compara... Pero entonces no hay folclore como emblema. Yo diría que no, en términos singulares no. Yo creo que hay músicas locales que fueron enhebradas a partir de varios factores. Artistas como Yupanqui, él en primer lugar, porque realmente es una figura que no tiene parangón en ese sentido, por lo menos en su tiempo, en su época. Y luego el hecho de que todas esas músicas locales debían pasar por las industrias culturales que estaban concentradas en Buenos Aires para que aquellas poblaciones locales escucharan sus músicas regionales previo filtro por la ciudad de Buenos Aires y los códigos que la industria discográfica, los managers, cómo se presentaban los catálogos, cómo se encargaban las composiciones. Más que folclore, lo que tenemos en el siglo XX es un género de música popular que denominamos folclore y que tiene muchos estilos, que engloba diversos estilos. Es una categoría que entra en el mercado, indudablemente. Con esto que estoy diciendo no pretendo restarle ningún valor, al contrario, ¿no? Me parece que es una cosa dinámica, claro, que es una cosa dinámica y tiene mucho de urbano, porque lo que hace el folclore es tomar el imaginario rural desde la sensibilidad de la ciudad, por más que muchos de sus intérpretes hayan vivido o hayan crecido en ámbitos rurales, ¿no? O sea que es una mirada de lo campestre, de lo rústico de la Argentina, de esa Argentina del interior, a través de una sensibilidad que pasa inevitablemente por la instrumentación, por estas condiciones que señalaba anteriormente, por la vida de ciudad, principalmente de Buenos Aires, ¿no? Que es donde estaban Odeón. Por ejemplo, el hecho de que el sello Odeón, que es uno de los primeros sellos discográficos de Argentina, haya tenido una colección llamada Odeón Nacional, ¿no? Eso le da terminó afirmando un sentido de nacionalidad en torno a la música que no existía anteriormente.
Es notable que a los 19 años Sergio Pujol tuvo su programa de radio Influencias, que aún continúa por Radio Universidad Nacional de La Plata. En esa misma institución, en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, es profesor de Historia del siglo XX y además dictó seminarios y conferencias en las universidades de Princeton, Iowa, Vanderbilt y en la Facultad Libre de Rosario. Vos habrás de una triangulación cultural, si se quiere, en términos musicológicos, no sé si solo en lo musicológico, una triangulación Estados Unidos, Argentina, Buenos Aires y el resto. ¿Por qué? Sí, porque en principio, porque allá por el año 20, digamos, después de la Primera Guerra Mundial, la Argentina tenía un nivel de expectativa en cuanto a su crecimiento y su importancia e influencia en la región, en algún modo comparable al que podía tener Estados Unidos, un país que en esos años estaba bastante cerrado sobre sí mismo. No eran los Estados Unidos imperiales, digamos, tenían por supuesto ese patio trasero que era el Caribe, el Caribe y Centroamérica, pero en términos generales el mercado argentino estaba en disputa en todo caso por los Estados Unidos y por Gran Bretaña, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, podemos decir que la Argentina estaba en condiciones de recepcionar la influencia norteamericana sin quedar colonizada por los Estados Unidos. Y de hecho, cuando hablamos, nos alejamos un poquito de la música, pero cuando hablamos del cine argentino en su época de oro, efectivamente es un cine muy argentino, pero es un cine que en términos de género responde a las pautas genéricas del cine de Hollywood. Que es el cine de las escaleras y los teléfonos blancos. Exactamente, ¿no? Donde está el thriller, está la comedia romántica, en fin, el cine social, que aparece en Estados Unidos con mucha fuerza en los años 30, ¿no? A mí me interesa mucho Pero Argentina pudo resistir. Exactamente. En esos años, por lo menos, sí. Argentina pudo resistir, ¿no? Pudo resistir, y no solo resistir, sino que pudo metabolizar esa influencia, apropiarse de ella y crear algo original. El caso de Oscar Alemán es un caso maravilloso en ese sentido. Un músico nacido en el Chaco, de madre cuom, de padre posiblemente de origen uruguayo, aunque no sabemos muy bien, y más atrás en el tiempo con ascendencia afro y española, que empieza tocando folclore con su familia, con el sexteto Moreira, que era el padre con los hijos, que salía a ganarse la vida en los tablados de resistencia y luego en Buenos Aires, que se va de niño con su padre a Brasil, queda huérfano allí. Antes que la guitarra aprende a tocar el cavaquinho, se especializa en música brasileña, claro. Vuelve a Buenos Aires y en Buenos Aires de casualidad toma contacto con una troupe de músicos americanos que le enseñan los rudimentos del jazz, lo suben a un barco, lo llevan a Europa y en Europa, recién en Europa, fíjate qué historia loca, ¿no? Se consagra como guitarrista de jazz, no de música argentina, ¿no? Y sin embargo, en su manera de tocar, si bien él se consideraba un músico de jazz, pero a la vez era un políglota musical, él tocaba perfectamente el tango, tocaba muy bien folclore argentino, lógicamente, y era un eximio intérprete de música brasileña, de lloro, de samba. De todas maneras, él cuando tocaba esos géneros, los tocaba tratando de ser auténtico y fiel a los códigos de cada estilo. Aún así hay algo argentino, aún así hay algo intransferible en su forma de tocar, y por eso uno lo escucha y lo reconoce. ¿Es análogo a lo del rock? Esto de cómo se resistió y cómo se creó algo propio. Se lo estoy preguntando además a alguien que dice, corregime por favor, que forjó su identidad en el rock en la dictadura. Claro, seguramente, sí. Sí, un poquito antes también, ¿no? Empecé a escuchar rock a principios de los años 70, como todos los muchachos de mi generación, o la mayoría por lo menos, ¿no? Por lo menos de la clase media, ¿no? En ese entonces el rock todavía era una expresión pequeño burguesa, podríamos decir. Es falso decir que toda la juventud argentina de los 60, 70, la juventud argentina escuchaba Sandro, Palito Ortega y muchas otras músicas que hemos olvidado, que han desaparecido. Yo creo que sí, que es análogo por lo menos hasta cierto punto, porque Argentina es el único país de la región
que logró convertir la recepción de esa música que venía básicamente de los Estados Unidos a través de discos y algún que otro artista que de vez en cuando desembarcaba en nuestro país, en una expresión, en un movimiento cultural. Sí, el rock en Argentina fue un movimiento cultural, no fue solamente un género musical con intérpretes, como puede haber sido el jazz, que es riquísimo y todo, pero yo no diría que hay un movimiento cultural que es el jazz argentino. En cambio el rock sí, es un movimiento cultural que ha tenido sus sitios y sus artistas emblemáticos, que tiene un relato de origen, ¿no? La Cueva, la Perla del Once, Lito Nevi y los Gatos llegando de Rosario, viviendo en una pensión, todos Tanguito. Esos relatos que son reales, al mismo tiempo para la cultura del rock argentino tienen el peso que tiene un relato de origen, ¿no? Es decir, el rock cuenta su historia a partir de un determinado año, 1966, algunos dicen 67, pero por ahí anda la cosa. Y bueno, y al mismo tiempo tuvo, sobre todo a partir de los años 80, la capacidad para imponerse en buena parte de los países limítrofes, ¿no? La exportación del rock argentino en los 80, Soda Stereo en Chile ha sido un fenómeno importantísimo, ¿no? Yo estoy en contacto con algunos musicólogos chilenos y con músicos chilenos que ellos reconocen que, digamos, que ellos saben mucho de rock argentino a partir de los 80. Antes de los 80, muy poco. Sí, Sergio, ¿eso ya fue con respecto al rock? Yo creo que sí, que eso ya fue. Sí, yo creo que ya fue. Vos decís la relación del rock argentino con América Latina. Sí, pero como subproducto, como consecuencia de algo que marcó tiempo desde una solidez de folclore propio. Sí. Yo no veo que hoy haya en el rock algo que marque época. En lo que se llama el rock argentino. Yo no lo veo tampoco. Yo creo que en términos artísticos sigue siendo un género rico, como todos los géneros, y quizás lo que hay que hacer, y yo ya, tal vez por la edad y porque me interesan otros géneros, abandoné hace bastante, que es salir a recorrer el mundo indie, ¿no? Ir a recitales no a las 9, 10 de la noche, que es el horario que íbamos nosotros, sino empezar a ir a recitales a la 1 de la mañana, 2 de la mañana. A mí no me da el cuero realmente para hacer eso y tampoco tengo ganas de obligarme a estar súper actualizado en ese sentido. Lo que sí creo es que el rock ya no ocupa digamos, el lugar que ocupó en la construcción de una cultura joven argentina, rebelde, que rompía con los valores de la generación anterior. Esa cosa contestataria creo que quedó bastante esmerilada, se redujo bastante. No digo que no tenga algo de esa rebeldía, pero muchas veces esa rebeldía forma parte de una tradición de rebeldía. Y cuando las rebeldías se integran en una tradición, bueno, de algún modo dejan de tener ese efecto original. ¿Y lo reemplazaría algo? No, lo que sí veo es que ya esa relación juventud igual rock no es tan exacta, ¿no? Me parece que hoy muchos jóvenes encuentran o pueden canalizar sus inquietudes musicales, ya sea como oyente o como intérpretes, a través de géneros que eran vistos con desdén una o dos generaciones atrás. Me refiero al tango, me refiero a las distintas expresiones de folclore, y me refiero a un fenómeno muy interesante que es relativamente nuevo, que es el de una música latinoamericana híbrida, es decir, no con los criterios puristas de los tiempos, no sé, de Leda Valladares o de Violeta Parra, sino que está esta música está en contacto con muchos elementos de la modernidad y que es muy atractiva aún, o quizás sobre todo, para ese público de paladar rockero, ¿no? Anoche en la ciudad de La Plata, de donde soy oriundo y donde vivo, tuvimos la oportunidad de ir a escuchar a Lila Downs, ¿no? Una gran intérprete mexicana, y la verdad es que yo estaba ahí en el teatro. Por un lado me sentía transportado a México y al México de frontera, ¿no? Y por otro lado me sorprendía el grado de conocimiento que el público que estaba allí, el teatro estaba lleno de gente, tenía del repertorio mexicano. Algunos venían ya de la época de Chabela Vargas,
otros venían de expresiones de música folk o de música country, otros habían descubierto la música norteamericana, no sé, a través de León Gieco a lo mejor, o a través de la participación de Lila Downs en un disco de Kevin Johansen, ¿no? Es decir, los caminos por los que a través de los cuales habían llegado Lila Downs eran disímiles, eran muy diversos, y sin embargo todos estábamos disfrutando en ese momento de una experiencia estética y cultural muy poderosa. La influencia para este tipo de fenomenología variopinta, en cuanto a la proveniencia de gustos, no tiene que ver esencialmente con el desarrollo de la difusión digital. Tiene mucho que ver. Sino, ¿cómo se explicaría? Sí, empezó un poquito antes, quizá, recordemos aquel rescate, entre comillas, que hizo Ray Cooder de los músicos cubanos, con el Buenavista Social Club, algunos sellos españoles que empezaron a prestar atención en la música de Puerto Rico, en la música de Cuba, en la música mexicana, en momentos muy duros para Cuba, ¿no es cierto? Bueno, vos sabés mucho de Cuba, el periodo especial, digamos, el periodo... Los 90. Los 90, exactamente, ¿no? Sobre todo a principios de los 90, y ahí apareció un tesoro que estaba escondido prácticamente y que fue, digamos, una especie de nuevo descubrimiento de América por parte, esta vez participaron también los norteamericanos con la mejor de las intenciones y pusieron nuevamente en circuito esta música. Y luego sí, me parece que el mundo digital agilizó mucho las cosas, la accesibilidad a las músicas hoy es prácticamente irrestricta, pero al mismo tiempo hay una enorme masa, una masa infinita de información musical, y ahí es donde aparece la tarea del comunicador social, del crítico, del melómano, del musicólogo, que funciona como dice Humberto Eco, un poco como filtro cultural, ¿no? Quizás para, comillas, cierra comillas, el capítulo rock de este encuentro. ¿Hay alguna influencia con el tema de las letras en este escenario que estamos analizando? Por ejemplo, las de Charlie, ¿son las únicas que resisten el paso del tiempo o eso parece? No, yo creo que no. Creo que las de Charlie, creo que muchas letras de Morris, bueno, y principalmente, por lo menos en un pie de igualdad con Charlie, la de Luis Alberto Spinetta. Es decir, Luis Alberto Spinetta introduce en la cancionística argentina un modo de composición, es decir, un modo musical y un modo autoral de letra que al que no le podemos encontrar fácilmente una genealogía, no podemos decir con exactitud de dónde viene, y eso me parece que es un gesto de ruptura, es un gesto muy creativo por parte de Spinetta. Obviamente, si uno se pone a explorar o a rastrear algunas influencias, va a encontrar algo en el Spinetta de Almendra de Horacio Ferrer, de María de Buenos Aires. Spinetta lo dijo muchas veces, que esa obra le había producido un gran impacto. Hasta va a encontrar algo de Joan Manuel Serrat en El muchacho ojo de papel, seguramente. Pero, de cualquier manera, Spinetta pone en valor o introduce, digamos, en el circuito de la cultura pop lecturas, Rimbaud, Artaud, Castaneda, Foucault, que indudablemente venían de un ámbito, de un registro muy diferente, y que no podemos imaginarlas esas influencias en otras tradiciones de canción popular. Así que yo creo que hay varios que resisten el paso del tiempo, y seguramente hay muy buenos autores y compositores hoy. ¿A Gieco dónde lo ubicas? Gieco lo ubico como una especie de síntesis de Atahualpa con Bob Dylan, ¿no? A él le gustaría seguramente esta definición. Me parece que Gieco viene del palo rockero, pero antes que los demás. Quizá el único que se le adelanta en ese sentido fue Gustavo Santaolalla con Arcoiris. Empieza a prestar atención a esas músicas locales argentinas que de entrada habían quedado completamente excluidas de la cultura rock. Al contrario, incluso hay como una especie de frente nacionalista anti-rock en los 60 y 70. Vos le preguntabas a un folclorista, a un tanguero, qué opinaba del... Bueno,
mascarón del proimperialismo es una expresión un poco sutil, ¿no? ¿no? Eran drogadictos, homosexuales, hacían una música que no tenía nada que ver con la Argentina. Había una fuerte resistencia a que pudieran registrar las canciones en Sadaic. Ahí había un límite, una frontera que era la del conocimiento de la lectoescritura, ¿no? Spinetta lo contó varias veces. La primera vez lo bocharon porque no logró escribir en una partitura sus composiciones. Entonces ahí había también una cuestión corporativa. Los músicos de los géneros tradicionales cierran filas para impedir que estos bárbaros, ¿no? Estos centauros, estas hordas enardecidas, ¿no? Con el cabello largo y qué sé yo, entren al campo. Y vos fíjate que es una crítica que viene de la derecha principalmente, pero también la izquierda en los 60 y 70 miraba con cierto rechazo. En el mejor de los casos los consideraba jóvenes alienados y un poco lunáticos que no entendían por dónde pasaba el eje de las grandes discusiones nacionales. Pujol lleva publicados más de una docena de libros. El primero es del 89, Las canciones del inmigrante. Allí aborda el impacto de la inmigración europea en la cultura argentina y las músicas locales. 2 años después se edita Jazz al Sur, la historia de la música negra en la Argentina. Y después vienen Valentino en Buenos Aires, Historia del baile, de la milonga a la disco, Rock y dictadura, crónica de una generación, 1976-1983, Las ideas del rock, genealogía de la música rebelde, y Canciones argentinas, 1910-2010. Repito, entre otros. ¿Te consideras ya a esta altura un discepolista? Sí, más que discepoliano, discepolista. Está bien, sí. Sí, me han colgado el sello de biógrafo de discépolo, aunque hubo otros que me antecedieron, Norberto Galasso, José Barcia, Horacio Ferrer, pero de alguna manera... capitalizando la ventaja de venir después, ¿no? De llegar después y de al mismo tiempo disponer de las calificaciones del historiador o el métier del historiador, pude ir, creo, un poco más allá y la verdad que me siento muy a gusto con esa definición. Es que es monumental lo que hiciste con Discépolo y en tanto eso quiero tomar algunas cuestiones en particular. Si uno tuviera que ir de mayor a menor, no empezaría por aquí, pero una frase en una nota que te hicieron en abril de este año en la revista PPB, te ubica señalando que afiné un poco más el análisis de algunos tangos, incluso de Cambalache. No importa el contexto en que lo dijiste, pero me impresionó afiné el análisis de algunos tangos. Porque en el golpe de oído de una frase de esta naturaleza, lo primero que saltaría es: ¿pero cuánto tiempo podés estar afinando el análisis de una canción? ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, cada uno tiene sus obsesiones, ¿no? O sea, es un TOC, no estás bien. Absolutamente. Bien. Es un TOC, sí, es un TOC. Pero ponele en el caso de... Sí, incluso en de realidad, ¿qué quiere decir afinar el análisis? Primero que las obras artísticas, como en este caso el cancionero de Discépolo, se pueden interpretar de muchos modos y en ese sentido el saber o los conocimientos que tenemos sobre determinadas obras artísticas no es un saber cerrado y definitivo. Cada época interroga a ese corpus artístico con otros aparatos, digamos, ¿no? Con otro grado de precisión. El saber se va acumulando y entonces van apareciendo cosas y uno va creciendo y se va enterando de cosas que ignoró en su momento, torpemente, ¿no? Seguramente. Lo ideal hubiera sido hacer la versión definitiva de este libro hace 20 años. El de Discépolo. El de Discépolo, claro. Tuve esta oportunidad que me dio la editorial, no de reimprimir, porque el libro en verdad nunca se discontinuó, siempre hubo ediciones al alcance de la mano,
pero una reedición con otra tapa, con otras ilustraciones, es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Entonces ahí es donde yo pude afinar un poquito más mi aparato crítico. Y además es cierto, con el paso de los años uno se va convirtiendo en un experto, uno va aprendiendo cosas, ¿no? Entonces lo que a lo mejor en 1997, cuando salió la primera edición, para mí era una letra que significaba tal cosa y nada más que eso, con el paso de los años y con incorporación de lecturas y conversando con otros expertos, otros especialistas que me señalaban, vos fíjate, te olvidaste de señalar que cuando dice la Biblia contra un calefón, en realidad se está refiriendo al uso que se le daba al papel Biblia en esos años, porque la Sociedad Evangelista repartía Biblias gratis en el centro de Buenos Aires, era un papel fino, entonces él está ironizando sobre el uso escatológico, en fin, cosas que la verdad no se me ocurrieron en su momento. Entonces tuve la oportunidad ahora de enmendar esas falencias, ¿no? Discepolo tiene, respecto de Discepolo, hay una particularidad que no sé, ayúdame, en cuánta gente, en cuántos grandes, porque para hacerlo hay un requisito en ese sentido, creo, se da, que es que se lo cita por izquierda y por derecha. Sí, exactamente. ¿Eso es bueno o es malo? Yo tengo una teoría sobre eso. Yo creo que cuando se lo contextualiza, en realidad, aclaremos primero, ¿no? Estamos hablando de una de las varias líneas autorales que recorrió Discepolo. Es decir, si hablamos del Discepolo de Uno, de Cafetín de Buenos Aires o de Sin Palabras, ahí en realidad no entra mucho la política o las preferencias políticas, pero ¿no? En Cambalache sí. Exacto, si hablamos de Cambalache, Gira Gira, que zapa señor, es decir, la línea crítica, moral y social, ¿no? Que empieza en realidad con Quevachaché en 1926 y que culmina, alcanza su punto más alto con Cambalache, ahí hay efectivamente lecturas diferentes, desde puntos de vista diferentes. Mi teoría es la siguiente: si a Discepolo lo contextualizamos, si a Cambalache lo contextualizamos y lo ubicamos en su momento histórico, es un autor de izquierda, netamente. Si es un crítico de lo que era la década infame, aunque algunos de sus tangos que fueron luego vinculados con la década infame nacieron un cachitín antes, entre el 28 y el 29. Y si en cambio lo tomamos como una especie de, digamos, de moralista universal, es más bien conservador, ¿no? Es decir, la derecha se apropia de Discepolo convirtiéndolo en una especie de valor universal. Vos fíjate cómo se cita a Cambalache actualmente, ¿no? Muchas veces para avalar el discurso de la antipolítica, apelamos a una letra que tiene un fuerte componente conservador, porque si decimos que el mundo fue y será una porquería, entonces estamos, digamos, en un plano trágico de la vida, y entendemos la historia en términos trágicos, y eso no es de izquierda, eso no es progresista. El progresista, en todo caso, lo que debe hacer es apelar al optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón, como decía Gramsci. Por lo tanto, hay una expectativa, hay una esperanza de cambio, de transformación, ¿no? De lo contrario, nos quedamos en nuestras casas o nos dedicamos a otra actividad. Entonces me parece que hay en ese doble juego, que también pende sobre otras figuras del campo intelectual argentino. Estoy pensando en Roberto Ar. Roberto Ar también fue zarandeado por izquierda y por derecha, ¿no? Tuvo su etapa de afiliación comunista, poco antes de morir. Discepolo se expresa políticamente hacia el final de su vida, aunque en su formación, en su educación, tuvieron mucho que ver los escritores rusos populistas del siglo XIX y tuvo mucho que ver el ambiente anarquista y socialista de aquella Buenos Aires de tiempos de la Semana Trágica, que dicho sea de paso, él vivía muy cerca de los talleres Bacena, en los que se reprimió a los trabajadores en 1919, en la Semana Trágica. Así que todos esos hechos fueron jalonando la vida de Discepolo, que de la mano de su hermano Armando principalmente formaba parte de ese ambiente de la izquierda argentina. Pero es cierto, hay en Discepolo un halo trágico que en todo caso tampoco vamos a decir que es de derecha, en todo caso lo saca un poco de los avatares de la vida nacional, ¿no? Lo ponen en un plano clásico, ¿no? Como si dijéramos, guardando las distancias, Cervantes o Shakespeare, ¿no? Las enormes historias que Sergio Pujol investigó. En nombre del folclore, la biografía de Atahualpa Yupanqui,
como La cigarra, la de María Elena Walsh, por supuesto, La guitarra embrujada, que es la bio de Oscar Alemán, y Discépolo, bueno, de eso estamos hablando, una biografía argentina, que es de reciente reedición, y está escribiendo El año de Artaud, que es sobre la relación entre rock, política y juventud. Además, Pujol escribe para medios nacionales y extranjeros. ¿Ha sido superado o ya tiene una estatura de la que es imposible pensar que pueda superarse? Porque uno puede pensar en, creo que esto alguna vez lo dijiste, en algunos comunicadores hoy que puedan tener componentes discepolianos, creo que mencionaste a Dolina. Sí, claro. Pero como componente. Como componente, sí, como un cierto aire de familia. No ha vuelto a No, ver. un cierto aire de familia, o a lo mejor el reconocimiento tácito de una admiración, una cierta ascripción a Discépolo, sí, efectivamente, pero no hay un creador con estas cualidades y con este estilo, porque en realidad lo que hace Discépolo es crear un estilo que es muy propio. Es curioso porque si bien es una figura emblemática del tango, y uno cuando habla de Discépolo inmediatamente piensa en la cultura del tango, al mismo tiempo es muy singular dentro de esa misma serie de creadores tangueros. Uno no podría decir que Discépolo viene de Celedonio Flores, es muy distinto, ni de Pascual Contursi, y mucho menos de Villoldo. Los conocía perfectamente, y cuando decide escribir y componer tangos, de algún modo lo hace por admiración a esos autores que conocía, pero su obra es muy diferente. Su obra abre una vía de diálogo con el teatro universal, con el teatro argentino de su hermano y de otros, y con el teatro universal, que ningún otro autor en su época hace, ¿no? Y al mismo tiempo tampoco podemos decir que tiene una gran descendencia. ¿Quién es discepoliano en el mundo de la canción argentina? Algunas cosas le da Blázquez. Ajá. Tienen algo de Discépolo, algo de el Cátulo Castillo tardío o de Homero Expósito tardío, pero al mismo tiempo ellos reconocen haber sido admiradores de Enrique Santos Discépolo. Y después sí, podríamos decir que Charly García fue el Discépolo de los 70 y 80 en la Argentina, uno puede decirlo, porque era un crítico de costumbres, por su agudeza. Uno podría decir, por ejemplo, que José Mercado es una canción que perfectamente podría haber escrito Discépolo en los años 30, ¿no? Refiriéndose a algún ministro de Economía de entonces. ¿Te semblantea mucho tú o tus posiciones ideológicas en lo que investigás? ¿Te sirven para ratificar? ¿Te sirven más para aprender que para ratificar? En general, mi acercamiento a los temas de investigación no está explícitamente guiado por filiaciones ideológicas, porque en realidad la ideología no es algo sobre lo que nos preguntamos, es algo que de alguna manera conforma nuestra manera de ver el mundo. Si nos referimos a simpatías políticas, en el caso de Discépolo, por ejemplo, es muy interesante cómo fue recepcionado el libro en el 97 y cómo es recepcionado ahora. Ahora es recepcionado como un libro K, ¿no? Lógicamente. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente en el periodo kirchnerista la figura de Discépolo, no vamos a decir que fue revalorizada porque nunca estuvo desvalorizada, pero se la volvió a contextualizar. Volvemos a lo que te decía anteriormente. Ya no era el Discépolo universal, era el Discépolo de pienso y digo lo que pienso, el de Mordisquito, era el Discépolo que denunció los latrocinios de la década infame, el Discépolo peronista, ¿no? Cuando salió en su primera versión en el 97, en pleno menemismo, en realidad muchos que se acercaron al libro y muchas entrevistas como estas que estamos teniendo ahora fueron hechas por gente que no tenía ninguna simpatía por el peronismo, pero que tampoco tenía ninguna simpatía por Menem. Entonces, en ese momento, el progresismo del peronismo estaba a la retaguardia, estaba escondido, hasta con culpa, ¿no? Porque de alguna manera había contribuido a poner a Menem en ese lugar. Entonces, la lectura que se podía hacer, ya no del libro mío, sino de Discépolo, era diferente, era más inclusiva, si se quiere, ¿no? Este Discépolo cae en un momento que tiene alguna similitud con aquel momento que le costó la vida a Discépolo, paradójicamente, ¿no? Esa Argentina, peronismo, antiperonismo, de principios de los 50. Esta Argentina es muy distinta en muchísimas cuestiones, pero pareciera que hay algo del carácter discepoliano, esa cosa medio atávica y fatalista que vuelve cada 2 por 3, ¿no? Y eso lo vuelve muy interesante al personaje. ¿Te joden los rótulos?
¿Te jodió? Un poco sí me joden, sí, un poco me joden, sí. Tampoco me generan un trauma, ni mucho menos. No me deprimen. Yo recuerdo que una de las críticas que me dolió de la primera edición, que salió después en algún blog, es 97. Que sí, de la 97, es que la biografía era muy buena, pero había sido escrita por Mordisquito. Como que yo de alguna manera, lo que pasa que efectivamente mi visión del peronismo, lo reconozco, fue cambiando. Yo nunca fui un gorila, pero yo tenía una visión muy crítica del peronismo, y más en el 97, porque la verdad que no había nada en la dirigencia peronista. Pero porque venís de formación de izquierda. Yo venía más, sí, yo digamos había apoyado con mucho entusiasmo a Alfonsín en el 83, y tenía una posición más bien socialdemócrata en ese momento, ¿no? Okay. Lo que pasa es que la socialdemocracia cambió mucho en los últimos 20 y pico de años. Entonces se produjo un corrimiento, muchos quedaron descolocados en esa situación, y entonces hubo una revalorización y hubo una nueva conceptualización también de lo que era el populismo, de lo que había sido el peronismo. Hay nuevas miradas, ¿no? Hoy vos me preguntabas justamente sobre esto referido a la música popular, ¿no? Cómo analiza uno en determinado momento fenómenos del pasado, ¿no? Y hubo una cierta... En el libro, por supuesto, hay cosas muy duras sobre lo que era el régimen peronista en esos años, referidos a la libertad de expresión. Eso está, y lo sostengo, obviamente, ¿no? Es decir, el hecho de que la oposición no tuviera ni un solo espacio para expresar su crítica y su disenso, está. Pero, indudablemente, en el prólogo y en la relectura que hice de aquel trabajo, me parece que ciertas cuestiones las pude replantear más en profundidad a la luz de los últimos años en la Argentina. Del kirchnerismo. Sí. Porque en el discurso que estabas relatando, digo, alfonsinismo, entusiasmarse con, decepción como toda la progresía, el desierto menemista, claro. Y después, me estás diciendo, relectura a la luz del progresismo K. Exactamente, sí, indudablemente, sí. Del progresismo K, sobre todo a partir de 2015. Sobre todo, ¿no? En el prólogo hay un extenso anecdotario de frases infelices dichas por Macri y por muchos funcionarios, ¿no? Eso de pedirle perdón al rey de España. Bueno, yo no pude dejar de pensar en qué zapa señor, ¿no? Los reyes temblando remueven el mazo buscando un yovaca para disparar, refiriéndose a los Borbones, ¿no? Y el presidente pidiendo disculpas por la angustia de los próceres. Bueno, eso era... eso yo no podía dejar fuera del prólogo, porque eso a mí me servía para ver de qué modo Discépolo sigue siendo, o las canciones de Discépolo siguen siendo aquellas que nos dan letra cuando nos quedamos sin palabras, cuando no sabemos cómo definir determinadas situaciones. Está Discépolo. Bueno, eso sería final del análisis, claro, que era aquello por lo que te estaba preguntando hace un rato. ¿Qué biografía? Se va el tiempo, que se fue demasiado rápido para mi gusto, lo cual es un gusto, por otro lado. Cuando en una nota se va rápido el tiempo. ¿Con cuál otra biografía te estás animando? A mí me gustaría escribir ¿qué estás pensando? Hay dos figuras que me atraen muchísimo. Una es el Cuchi Leguizamón, que mucha gente me viene pidiendo hace tiempo. Mucha gente. Hay varios amigos que me dicen cuándo vas a escribir una biografía del Cuchi Leguizamón. Y otra figura fascinante es la del Gato Barbieri, por su recorrido internacional y por esa mezcla genial que hace de música latinoamericana y de free jazz. Me parece que es una figura importante. ¿Vivís de esto? Sí. ¿Lograste-lo? En realidad vivo del CONICET, o vivo como investigador del CONICET, para decirlo de un modo más adecuado, ¿no? Soy investigador de un área que está muy castigada. Todo el CONICET está muy castigado en este momento, pero el área de las ciencias sociales, cuya utilidad, o sobre cuya utilidad muchos siembran dudas, es efectivamente un sector particularmente golpeado por el clima de época, vamos a decirlo así. Así que vivo como investigador independiente del CONICET, doy clase y ejerzo el periodismo cultural. Esas son las tres áreas en las que me desenvuelvo. Si me preguntás si vivo de las ventas de los libros, no, claro. No, eso no. Yo creo que hasta quien ni siquiera conoce de un ápice de este mundo lo tiene claro. No, me puede servir para comprarme alguna ropa, para sacar algún pasaje por acá cerca, más que eso no. Decime quién sos vos, Sergio.
Y yo soy un individuo muy preocupado por el pasado, pero siempre a partir de un cuestionario escrito en tiempo presente. Siempre son las cosas del presente las que me generan inquietudes, y yo busco, no respuestas en el pasado como si fuera un oráculo, pero sí en todo caso una comprensión del lugar de donde venimos, ¿no? Y particularmente en el campo de la música. Sergio Pujol.